Los últimos datos de ocupación hotelera en junio en Gandía, arrojados por el INE, dejan a las claras, según afirma el gobierno local, que el esfuerzo que está realizando el Ejecutivo y la campaña turística que está llevando a cabo es la más correcta. Y es que, tal y como les contamos hace unos días, la ocupación hotelera en junio ha alcanzado el 73% en Gandía, un 12% más que la media nacional y un 15% más que el pasado año. Las campañas de comercialización del destino Gandía, las actividades de dinamización como los conciertos, las nuevas infraestructuras creadas en la playa como Mare Magnum o incluso las aplicaciones en teléfonos y webs para reservar alojamiento en Gandía son algunos de los motivos por los que, según el gobierno local, se ha incrementado la ocupación en la playa de Gandía mientras baja en el resto del país. Pepe Just es el alcalde de Playas. Y nos dan pues también un referente de que Gandía como destino turístico pues está creciendo respecto a otros destinos ya consolidados. Estamos viendo, según los datos, pues que el turismo se está manteniendo incluso en descenso en algunos destinos. Nosotros estamos parando esa sangría, por decirlo de alguna manera, estamos creciendo en cifras y eso pues demuestra el trabajo que se está llevando a nivel local, sobre todo en el sector turístico. Este gobierno está trabajando mucho, se está actualizando, con lo cual demuestra que está abierto a las nuevas tendencias. Pues en la misma línea se ha manifestado el presidente de la Asociación Hotelera de la SAFOR, Pablo del Castillo, quien ha indicado que los datos de ocupación son muy positivos y ponen a Gandía en la primera línea de atracción de turistas. Ha dicho del Castillo que las cifras de junio y julio han sido tan buenas que le han sorprendido y por eso apoya a Gandía Pro Tour y al Ayuntamiento de Gandía. Además ha indicado que la contratación se ha incrementado en 30 o 40 personas más que el año pasado. En cuanto a las cifras en sí, el mes de junio es un mes que es complicado de vender, con lo cual estas cifras, pues, para mí son doblemente positivas en ese sentido, ¿no? Julio y agosto, pues, me va a permitir, no solo hacer previsiones, pero van a estar en la línea del año pasado, pero el hecho de que junio haya salido tan positivo, yo soy, de verdad, el primer sorprendido a estas cifras que estamos hablando. Creo que se ha acertado y, por lo tanto, pues, apoyar a Gandía Pro Tour, el Ayuntamiento de Gandía, en que esa es la línea y ese es el mínimo exigible. Estas son las cifras oficiales. No obstante, Radio Gandía Ser ha contactado con 8 hoteles de la playa de Gandía para conocer sus índices de ocupación y sus previsiones para el recién comenzado mes de agosto. La conclusión es clara. Después de haber hablado con los responsables de los establecimientos hoteleros, el balance de este verano parece ser más bien negativo. La información es de Carol Puertos. Lo que más preocupa a los hoteleros es la baja ocupación de este año respecto al verano anterior. Y es que la caída de reservas ha sido general y muy notable en algunos casos. Los hoteles que han salido mejor parados han visto bajar su ocupación en un 15%. Sin embargo, otros establecimientos como el Hotel Safari, el Magic Villaluz o el Cibeles han asistido a una caída en picado de las reservas, llegando a estar al 25 o 50% de ocupación en pleno mes de julio. El director del Hotel Cibeles, Roberto de la Torre, explicaba a Radio Gandía Ser la situación por la que están pasando los hoteles este verano. Realmente se ha notado una baja en lo que es la ocupación y está costando lo que es tener la ocupación de años anteriores. Cierto es que nosotros en nuestro caso, ya le digo, me vuelvo a reiterar, con ofertas agresivas, pues la verdad es que hemos solventado ciertas semanas de baja ocupación. El panorama ha cambiado mucho. Según los hoteleros, las familias ya no reservan con antelación porque prefieren esperar a la oferta de última hora, acortan sus estancias y suelen acogerse a las propuestas más económicas, sin buscar tanto el confort o la calidad. Para tratar de hacer frente a esta bajada de clientes, los hoteleros han llevado a cabo políticas promocionales muy extremas, circunstancia que parece mejorar ligeramente el panorama, aunque aseguran que las previsiones para agosto no son del todo halagüeñas. Ana Bañuls, jefa de reservas del Hotel Tres Anclas, asegura no haber visto en 30 años un panorama similar. Y para ahora el mes de agosto, de momento, está más flojo que en julio. Este fin de semana pues tendremos un 60% del hotel. Esto yo llevo muchos años aquí, no lo había visto nunca. 30 años en el hotel y no lo había visto nunca. Seguimos a la